Buen día, queridos educandos. Vamos a continuar con nuestro curso de Historia Universal, curso intensivo para el examen de Comipems para los grupos A y B de los días sábados. Espero que se encuentren en óptimas condiciones. Les comento y les reitero la mala noticia, que es que hay tarea de estas presentaciones. Espero que se encuentren en óptimas condiciones nuevamente, se los reitero. Y sin más, voy a comenzar. Lo que ya es una tradición, aquí tengo algunos extractos de lo que está en Wikipedia. Si gustan leerlo para que tengan un panorama general de lo que vamos a ver en estas presentaciones, pueden ponerle atención. El romanticismo es un tema que aparece dentro de los temarios de español y de literatura universal. Sin embargo, aquí en Historia Universal vamos a hacer una aproximación. Es un movimiento sumamente importante debido a la cantidad de rubros que cubrió, también debido a la cantidad de autores y la gran influencia que tuvo durante el siglo XIX, sobre todo en Europa. En México también fue muy importante. Existe el Nocturno a Rosario de Manuel Acuña, que es una obra que normalmente se estudia en bachillerato. El romanticismo, pues, exalta varios aspectos del hombre. El yo, los sentimientos del sujeto como tal, eh, la imaginación, la creatividad, son aspectos fundamentales y que tratan de contraponerse a la ilustración. Es un movimiento que tuvo varios, varias etapas. La primera es con Goethe y Schiller con la publicación de las cuitas del joven Werther, que fue una de las obras que padecieron la censura por parte del gobierno alemán. Las cuitas del joven Werther fue tan polémico su final que decidieron cambiarlo, sin autorización de Goethe. Goethe lo tomó como una ofensa personal. Y esto se debe a la gran cantidad de suicidios que se ocasionaron debido a la lectura de esta obra. Habla de un amor no correspondido en el cual, uno de los personajes toma una determinación sumamente polémica y no les cuento más porque espero, como todo profe optimista, espero que algún día la lean, para quienes les gusta leer. Bueno, fue tan dramática o tan fuerte la imagen de la última decisión que toma Werther, que jovencitos imitaban hasta el modo de vestir de Werther, que nos narra eh, Goethe en esta novela epistolar, que cuando eran rechazados por su interés amoroso, tomaban la determinación radical de quitarse la vida y lo hacían vestidos como el joven Werther y con el libro de las cuitas del joven Werther. En este sentido, creo que uno de los aspectos que también resaltan es la relación del hombre con la naturaleza. El concepto de sublime aparece sobre todo por un texto de Kant que se llama de lo bello lo sublime y eh, crítica de la facultad de juzgar, como le llaman actualmente a la crítica del juicio. También Baumgarten tiene un tratado sobre el sublime y este concepto empieza a aparecer, ¿no? Entonces, normalmente eh, está relacionado con, eh, con los conceptos del arte. Y bueno, aquí tienen en pantalla lo que tiene es una de las pantallas, perdón, una de las pinturas más importantes del romanticismo. Es icónica eh, esta pintura del caminante, que es una confrontación del hombre, la naturaleza, tienen todos los aspectos que ahí se pueden
que están enlistados se pueden ver en esta pintura que es magnífica, es una gran obra. Honestamente, esta diapositiva solo la puse porque Hölderlin me gusta mucho. Después la séptima parte de un poema que se llama Pan y Vino, que no voy a explicarlo más eh, que la pregunta central de lo que se nos viene con todos los problemas inherentes a las guerras, a la decadencia del humano, es una pregunta que hace Hölderlin, que es ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? Hölderlin es uno de los representantes del último movimiento eh, humanista así con un gran nivel. ¿A qué me refiero? Es que eh, si nosotros hablamos de cuál es el ideal que puede alcanzar una persona con un grupo de estudio, pues es Hölderlin. Hölderlin eh, tenían regresos interesantísimos de la escuela de Tubinga con Hegel, con Novalis, con Schelling. Tenían como maestro a Fichte. Y toda esa época es como un nuevo regreso al humanismo de Atenas. Por eso aparecía Atenas como un escenario tan común dentro del romanticismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Fueron personas sumamente importantes que grandes, gran parte de su aportación se debió a que en un principio solo eran jóvenes que estaban enfrentando distintas situaciones y que lo que compartían era un gusto por estudiar y por aprender cosas nuevas. Y una pasión y unos talentos que difícilmente vamos a volver a ver en la historia. Todos en un mismo espacio, en una misma ciudad. Y nos decía un maestro en la carrera, Guillermo González, que ¿qué habrán hablado estos sujetos durante esos regresos en tranvía? Seguramente debe haber sido sumamente apasionante. Y nosotros lo podemos ver a través de sus obras. Y les dejo este breve poema para que quienes les guste leerlo lo lean. No voy a hacer más comentario, creo que Hölderlin se sostiene por sí mismo. Los movimientos liberales de 1848 tienen su inspiración en Francia. Hay que recordar que después de las guerras napoleónicas, eh, un sentimiento nacionalista va a nacer. Recuerden que vimos uno de los excesos del nacionalismo, que es el chauvinismo, y que hablamos que es la consideración o la orientación del pensamiento considerando que solo lo nacional es bueno o solo lo nacional es perfecto. Los movimientos liberales de 1848 en su mayoría no obtuvieron lo que querían, es decir, podemos verlos como fracasos. Sin embargo, la cuestión es que tenían eh, distintas finalidades y varios grupos con distintas perspectivas de qué es lo que querían con el poder se unieron. Al final, muchos no pudieron empatar sus ideas y esto provocó que se sucediera el fracaso como tal. En ese sentido, vemos que el liberal se puede pensar en Europa como alguien que está abogando por el fin de las monarquías y que solo quiere más libertades, pero sin renunciar a las democracias o a un gobierno representativo, y y también se les llamaba liberales a aquellos que tenían un pensamiento muy cercano al socialismo científico, que estaban abogando por el movimiento obrero y por eh, la instauración de un gobierno en el cual se tomara con mayor cuidado la opinión y la importancia de los obreros. Entonces, en este sentido, sí va a ser distinto el concepto de liberal al que tuvimos en Historia de México, porque no se refiere únicamente a cuestiones democráticas, sino incluso a una postura distinta
con respecto al régimen, es decir, son incluso propuestas a regímenes más radicales que a una simple democracia. Entonces, el concepto de liberal en Europa es bastante más amplio que el que tuvimos en México, ¿no? Por eso, Maximiliano puede empatar sus ideas con las reformas que hace Benito Juárez, porque en Europa eso es propiamente, o era más cercano incluso a las ideas conservadoras. Y por eso también Maximiliano es incluso más, no es nada conservador como lo esperaban los mexicanos. Alemania va a ser sumamente importante. Vamos a ver ya más adelante todo lo que va a ser Prusia. Y recuerden, hay algunas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que eh, normalmente varios reinos de Europa tenían representaciones o eran gobernados por reyes que nunca los visitaban o con los cuales no tenían ningún contacto más que la ejecución o la administración de ciertas instituciones. Y esto no va a cambiar. Entonces, las revoluciones de 1848 tuvieron este impacto con respecto a Alemania, pero más adelante vamos a ver su importancia con respecto a la unificación. En Austria, del mismo modo, vamos a ver eh, un imperio que se está formando y que también había tenido varios retrocesos, sobre todo con las guerras napoleónicas. Como de costumbre, ya saben que aquí les incluyo sus emblemas que me parecen algunos maravillosos para que los observen. Esta cuestión de heráldica de los antiguos imperios es sumamente interesante porque cada parte de los emblemas tiene una representación y habla mucho de las orientaciones de los gobiernos que van teniendo. Espero que pues para quienes hagan apuntes pues, tomen en cuenta la pequeña información que tienen en pantalla y la puedan agregar a sus apuntes. Igualmente, aquí tenemos algunas cuestiones con respecto a Hungría, que después va a formar parte del Imperio Austrohúngaro. Y pues vemos aquí algo que se va a desarrollar como una de las causas de la Primera Guerra Mundial, que es el pangermanismo. Y pues en este sentido altera la estructura o eh, sí, la estructura que habitualmente había tenido Hungría. Bueno, con Polonia va a ser lo mismo. Les presento aquí una breve información sobre los aspectos eh, de las revoluciones de 1848 y su impacto dentro de este país de Europa Central. Con respecto a Italia, algunos llaman a esta revolución de 1848 la primera guerra de independencia o el primer intento de unificación de Italia. Sin embargo, aquí se los pongo como un antecedente porque Italia va a tardar, va a ser la que más va a tardar en poder unificarse. Con respecto a España es curioso porque lo que tenemos es la presentación de un imperio en decadencia. Los virreinatos americanos ya se habían independizado, ya habían manifestado sus deseos de administrarse por sí mismo. España tenía ciertos dominios. Sin embargo, se mantuvo la monarquía a pesar de todos los movimientos europeos, ¿no? Entonces, en el caso de España, la monarquía se mantiene y no va a ser hasta que se pierda la última colonia
que tenían, que es cuando finalmente se da la completa decadencia del Imperio Español. Y como les comentaba, aquí ya viene la unificación italiana. De esta unificación, lo más importante es reconocer las distintas etapas, los actores, que tenemos al conde eh, Camilo di Cavour, tenemos a Giuseppe Garibaldi, a Víctor Manuel II, y si ustedes notan, son distintas guerras que lo que trataban era de que las personas que gobernaran Italia necesariamente fueran italianos, que no fueran alguien externo, alguien que conociera. Y esto les representó tensiones con muchísimos estados. Austria, con los franceses. Eh, fueron varias etapas, tuvieron por lo menos tres guerras de independencia y que fueron anexando distintos estados para lograr la unificación. También hay que destacar a los camisas rojas de Giuseppe Garibaldi, que son un grupo de seguidores de Garibaldi que estuvieron apoyando este movimiento. Y bueno, la unificación de Alemania, unificación alemana. Necesitamos ver los antecedentes. El primero es que Alemania, antes de convertirse en un país, en la época medieval fue el Sacro Imperio Romano, que eran como 500, más de 500 tribus eh, germánicas que estaban dispersas y que se unificaron y a eso se le llamó el Sacro Imperio Romano. Después de las guerras napoleónicas se, creó la Confederación Germánica, en la cual nuevamente el espíritu germano es lo que los unifica o lo que los llama a este o que les da cierto tipo de identidad, sin embargo no tenían autonomía administrativa o no tenían autonomía política, dependían mucho de otros imperios. Y aquí es donde empieza a aparecer la figura de Bismarck y de Prusia. Prusia como un lugar que empieza a florecer debido a el florecimiento de la industria. Aquí les pongo una de las cuestiones que les permitieron tomar distancia de Austria, que es el sistema de unificación aduanera, y que les permitió cierta autonomía. Recuerden que Federico II de Prusia fue uno de los déspotas ilustrados que les he comentado, y que, digamos, el avance o la apuesta por las ciencias y las artes no siempre dan resultados inmediatamente, sino que siempre lo son a mediano o largo plazo. Y que buena parte de este espíritu ilustrado va a tener sus consecuencias, va a ser ya hasta muy avanzado el siglo XIX, a pesar este, de que la ilustración está ubicada un siglo antes, ¿no? Vamos con las características de Prusia. Aquí tenemos las guerras que se van a desempeñar. Prusia con Bismarck, que es un hombre sumamente disciplinado y con una claridad para los conflictos bélicos. De hecho, es quien nos anticipa que los problemas que se nos vienen, como va a ser la Primera Guerra Mundial, se deben principalmente al desorden y a el carácter tan volátil de los serbios. Y Y bueno, aquí les dejo esta información tanto de guerras como de los tratados que van a permitir la unificación de Alemania. Fueron pugnas muy fuertes que permitieron la unificación de Alemania. Y sin embargo, una de las cuestiones que Alemania o que limitaban a Alemania es que no tenía acceso al mar.
Y esto va a ser un problema porque ya estamos hablando de países industrializados que van a buscar materias primas. Finalmente hemos llegado a la parte final de esta presentación. Lo que tenemos en pantalla es una lista de consecuencias de las unificaciones. Lo que tenemos, la imagen que tenemos es un mapa de África después de la conferencia de Berlín, que realmente esto nos permite enlazarnos con el tema que se viene, que es la Primera Guerra Mundial, que es un tema muy extenso, que tiene muchos subtemas y que hay que revisar de manera puntual. A diferencia de este que fue de manera muy general, estos temas solamente nos permitían prepararnos para lo que se nos viene, es decir, nos permiten entender el contexto de dónde estábamos y por qué se dio una guerra que durante mucho tiempo fue llamada la Gran Guerra. Eh, y en buena parte los temas que vimos es para ver cómo este nacionalismo necesariamente va a entrar en conflicto y por eso se va a tener la magnitud de guerra que tuvimos. Finalmente, pues les agradezco su atención. Espero que hayan llegado al final de esta presentación tan breve para como veníamos trabajando. Espero que se encuentren muy bien y suerte con la tarea.